¿Qué pasa en la maternidad? Que se nos dispara la culpa. Es un hecho que en la maternidad, cuando nos convertimos en madre, el sentimiento de culpa que ya teníamos se dispara, se intensifica, se va por las nubes, ¿no? Esto nos ha pasado a todas. Hola, Mónica. ¿Y qué pasa, no? Muchas mujeres dicen, ¿por qué en la maternidad el sentimiento de culpa se dispara? Bueno, pues en realidad, si os fijáis en el resto de áreas de nuestra vida, también hay sentimiento de culpa, ¿no? Por ejemplo, en los estudios, pues las estudiantes se sienten muy culpables cuando no estudian lo suficiente o no sacan un resultado suficientemente bueno o están divirtiéndose en vez de estudiando, preparando para los exámenes. No sé si recordáis este sentimiento de culpa por hacer algo diferente a los estudios. O en el trabajo el síndrome de la impostora, ¿no? El sentir que no se es suficiente, que no se llega, que quizás se nos está valorando de más, porque en el fondo no somos tan valiosas, el miedo a cometer errores, ¿no? La culpa como hijas, ¿no? Como no ser una buena hija, dejar a los padres un poco abandonados o decepcionarlos o defraudarlos. ¿Os suena? ¿No? Y aquí cuando hablo de la culpa como hija, yo creo que está la base, ¿no? O lo más profundo, ¿no? Cuando sentimos pues, que somos un fraude para nuestros padres o que no somos suficientemente buenas o que somos una decepción para nuestros padres, que no llegamos, ¿no? a su expectativa. Y aquí hablo como hija y empieza un sentimiento de culpa muy intenso, ¿no? El no ser suficientemente buena para la expectativa de nuestro padre o nuestra madre o los dos. Y este es un sentimiento que se empieza a gestar muy pronto, en la infancia, en la adolescencia, ¿no? Y acompaña pues casi toda la edad adulta, ¿no? No sé si os resuena, si queréis comentar, ese sentimiento de fallar a los padres, ¿no? A los propios padres, pues como hija, ¿no? Pues cada una por lo que sea, por los temas académicos, por cómo es tu cuerpo, por temas de personalidad, una personalidad que no gusta, por temas, por los hábitos que una tiene, ¿no? Esa sensación de no ser suficiente para los padres, no ser buena hija, no ser esa hija que ellos esperaban, ¿no? No sé si os suena esta sensación, pero es una sensación que transmiten muchas personas, por no decir prácticamente todas. ¿Lo sentiste, Mónica? Sí. Cuando vienen a consulta, ¿no? En círculos de menos no terapéuticos, ¿no? Pero también lo expresan las mujeres en el sentir que falló a su madre o que falló a su padre o que sentía, ¿no? Que fallaba a su madre, a su padre por no ser esa persona que percibía que se esperaba de ella, ¿no? Y bueno, y pongo el ejemplo, ¿no? De lo académico o del cuerpo, ¿no? De que su cuerpo no fuese un cuerpo normativo o de su comportamiento, su personalidad. Personas introvertidas, por ejemplo, que perciben que sus padres o sus madres no las aceptaban, no las toleraban. Y hablo de percepción, ¿eh? Porque no hablo de que verdaderamente la madre o el padre no lo aceptase o no lo tolerase, pero sí la percepción de la hija de no ser aceptada, de no ser suficiente, ¿no? Y esa decepción de los padres, ¿no? Hacia una,
generar ese sentimiento de culpa, ¿no? Culpa por no ser suficiente para ellos, por no cumplir sus expectativas, por no llegar, ¿no? a lo que se esperaba de una, ¿no? Y es una culpa como muy dolorosa, ¿no? Muy dolorosa porque parece que se está dañando emocionalmente a los propios padres, ¿no? A través de esa decepción constante por la manera de ser, por la manera de comportarse, por la manera de ver el mundo, ¿no? Si lo sientes es porque te lo habrán hecho sentir. Puede ser, sí. Sí, pero yo quiero entrar hoy en la vivencia personal, ¿vale? Porque es donde quiero que nos enfoquemos, ¿no? En cómo lo hemos vivido cada una. Puede que sí, claro, que de alguna manera te han demostrado que no eres suficiente para ellos, que no cumples las expectativas. Con el castigo, simplemente con los castigos que se utilizan mucho y cuando nosotras éramos pequeñas se utilizaban todavía más. Voy a subir esto. Simplemente con el uso de castigos ya se está transmitiendo eso, ¿no? Y se ha utilizado el castigo como método educativo, pues ya sabéis cuánto, ¿no? Entonces, sí, nos lo han transmitido, aunque quizás ni siquiera fuese eso, ¿eh? O sea, aunque quizás ni siquiera fuese que estuviesen decepcionados o que no fuésemos suficientes o tal, pero bueno, sí se ha podido transmitir a través de castigos, a través de amenazas, a través, bueno, pues de la educación tradicional, ¿vale? Entonces ahí empieza la culpa, ¿no? La culpa más profunda, la culpa por ser un fracaso para los padres o una decepción. Ahí empieza, ¿no? Porque mi persona, mi manera de ser, mi manera de comportarme, mi manera de vivir, eh, causa un daño emocional a mis padres. Bueno, por esa decepción, por esa frustración, esa sensación de fracaso de los propios padres, ¿no? Y ahí empieza la primera, creo, la culpa más original, ¿no? La más básica. Y ahí, ¿no? Ahí se empieza a construir el sentimiento de no ser suficiente, de estar siempre en falta, de no llegar, de ser pues un fracaso, una decepción para los demás en general, ¿no? Y luego, pues esto se empieza claro, a consolidar como parte del autoconcepto, de la percepción de una misma, de uno mismo, ¿eh? Y se empieza pues a extrapolar a otros ámbitos de la vida, ¿no? Y pasa en los estudios, por ejemplo, ¿no? La sensación de que debería hacer más, que debería estudiar más, que debería tener mayores resultados, esa culpa, ¿no? Por no estudiar, por no haber hecho el trabajo de tal manera, bueno, lo que sea. En el trabajo, ya en la vida profesional, con el síndrome de la impostora, con sentir que ese es un fraude, que no es suficiente, que los éxitos no nos corresponden, que le corresponden pues a un golpe de suerte o que se han equivocado al calificarnos, ¿no? El síndrome de la impostora también puede aparecer en los estudios en personas además con altos resultados, con resultados de alto nivel, de sentir, bueno, pues que es un golpe de suerte o que es que los demás son muy tontos o que es que el examen era muy fácil, ¿no? Y nunca atribuirse el verdadero valor de una misma. Y en el trabajo pasa lo mismo, ¿no? En el mundo profesional o muchas emprendedoras a la hora de emprender sus proyectos, ¿no? Con el síndrome de la impostora, que les bloquean. Y luego en la maternidad. En la maternidad igual, ¿no? Nos sentimos súper culpables porque sentimos que estamos dañando o es posible que dañemos a nuestros hijos por nuestros actos, igual que dañábamos a nuestros padres a través de esas decepciones,
de ese no ser suficiente, de ese no llegar, ¿no? Y igual que lo sentí como hija, lo extrapolo al sentimiento de madre, de no ser suficientemente buena madre, de no ser suficientemente, de no cumplir la expectativa, de no cumplir los criterios de calidad de madre y de que esto va a dañar emocionalmente a mis hijos, ¿no? Sentimiento de culpa. Entonces lo veis, ¿no? En la maternidad, en los estudios, en el trabajo, como ama de casa, tareas domésticas, ahí también hay muchísimo sentimiento de culpa por no hacer las tareas domésticas o no hacerlas suficientemente bien, no tener la casa suficientemente bien organizada, limpia y coordinada, ¿no? Ya os dije que he analizado muchísimos registros de mujeres sobre la experiencia de culpa, ¿no? Y la culpa hacia los propios padres, la culpa en la maternidad, la culpa referente a las tareas domésticas y la culpa referente al trabajo. Son las cuatro causas que más se repiten. Hay otras, pero estas se repiten muchísimo en todas las mujeres, en casi todas las mujeres. Y bueno, todas parten de la misma creencia, que es no soy suficiente, no valgo, y desde mi insuficiencia y desde mi falta de valor, aquí metemos el juicio moral, ¿vale? El juicio moral es daño a los demás, defraudo a los demás, decepciono a los demás, ¿vale? O a mí misma. Entonces, ahí está la cuestión, ¿no? Tenemos una falsa creencia, un juicio de valor basado en códigos éticos sociales introyectados y un aprendizaje de respuesta, de reacción a esta falsa creencia, este juicio de valor desde la propia interpretación y desde los códigos éticos sociales, y una reacción emocional, sentimental aprendida, que es la culpa como castigo emocional ante la percepción o la interpretación de la propia carencia, de la propia falta, del propio error y de la conciencia de poder haber hecho daño a otra persona, ¿vale? Entonces, más allá de la realidad, ¿no? Porque es verdad que hay casos en los que percibo haber hecho daño a otros, tomo conciencia de ello y desde un sentimiento de culpa positivo, sano, que yo llamo responsabilidad, puedo corregir, puedo compensar, puedo reparar. Este es un sentimiento de culpa depresivo, este es un sentimiento de culpa que se basa en unas creencias, generalmente falsas creencias limitantes, y se basa en una percepción personal basada en la decepción a la madre o al padre, y desde una versión que está activa aquí, muy inmadura, muy infantil, o infantilizada, ¿no? De nosotras mismas, de esa niña que decepciona a sus padres y que no es suficiente y que se siente culpable, ¿no? Por no ser lo que ellos esperan, y desde ahí traslado este sentimiento también a cualquier situación de responsabilidad en mi vida, como pueden ser los estudios, la carrera profesional, el trabajo, el cuidado del hogar y la maternidad, el cuidado de los hijos. También pasa en la pareja y con las amistades, o sea, también. Entonces veis que se repite, ¿no? Esta dinámica de reacción es aprendida, ¿vale? No es natural, es aprendida. Es súper violenta porque son castigos emocionales constantes a una misma, y se puede deconstruir y se puede aprender a reaccionar de otra manera, ¿vale? El 8 de marzo empezamos el curso Vivir sin culpa, vamos a trabajar todo esto, ¿vale? Pero específicamente la maternidad,
el sentimiento de la impostora, vais a tener de regalo, ¿no? 2 seminarios de experta súper fuertes, súper clarificadores. Y bueno, y a lo largo de los 25, de las 25 secciones del curso, que son 25 días, 5 semanas, bueno, pues vamos a ver todo, porque al final el sentimiento de culpa se produce en diferentes ámbitos, pero en realidad es una dinámica muy parecida, ¿vale? Entonces vamos a trabajar el sentimiento de culpa en todo, pero vais a tener mucho, pues eso, mucho sobre maternidad, ¿vale? Sobre síndrome de la impostora. En 5 semanas vamos a estar trabajando juntas. Tenéis además estas 2 clases de experta extra que van a ser impresionantes. La clase de síndrome de la impostora la va a impartir Mónica Álvarez, que es una psicóloga experta en la materia, y la otra la imparto yo en maternidad. Y luego un grupo de WhatsApp de profundización y apoyo que, como siempre en todos mis cursos, pues genera un sostén impresionante, ¿no? Y ayuda mucho al desarrollo personal. ¿Te interesa para ti, para aprender a vivir sin culpa, aprender a vivir desde la responsabilidad? Y te interesa si eres terapeuta o trabajas acompañando a mujeres, ¿vale? Como desarrollo profesional. Todas las profesionales deberíamos tener conocimientos en este sentido. El material lo he creado yo, es original, no lo vais a encontrar en libros, no lo vais a encontrar en otros talleres, porque lo he creado yo a partir de mis investigaciones y de mi experiencia, ¿vale? También he hecho mucha revisión bibliográfica, entonces por supuesto que habrá influencias, ¿no?, de otras publicaciones, pero el material es original y podéis, como terapeutas, podéis usar mi método con vuestras, con las personas a las que acompañéis, ¿vale? Entonces empezamos el martes que viene, el 8, queda una semana, ya hay muchas personas que ya se han inscrito, hay plazas todavía. Merece mucho la pena, cuesta 97 euros, el precio es muy, muy asequible para algo de tanto valor que vais a obtener. Así que yo os lo digo sinceramente, inscribiros, está en mi perfil el enlace de inscripción. Y bueno, pues a todas nos interesa y a todas nos atañe el tema de la culpa, pero lo bueno es eso, ¿no?, que podemos transformarla y bueno, yo sé cómo hacerlo. Que lo he vivido yo misma y lo he comprobado con otras mujeres a las que yo he acompañado en mi consulta. Gracias por haber estado aquí y nada, nos vemos estos días. Un abrazo.